Episodio 18. El auge de la tecnología, la revolución digital y el surgimiento de Internet. Introducción. La revolución digital ha transformado profundamente el mundo que conocemos. A lo largo de este episodio, exploraremos cómo el desarrollo de la tecnología y el surgimiento de Internet marcaron un punto de inflexión en la historia moderna. Desde las primeras computadoras hasta la red global que hoy conecta nuestras vidas, la tecnología no solo ha simplificado tareas, sino que también ha redefinido cómo trabajamos, nos comunicamos y vivimos. ¿Te has preguntado cómo un conjunto de cables y códigos cambió tanto? Hoy viajaremos por la evolución de estas herramientas, reflexionando sobre su impacto y los desafíos que enfrentamos como sociedad digital. Prepárate para explorar un tema que no solo es historia, sino nuestro presente y futuro. Los primeros pasos de la computación y la tecnología digital. El viaje comienza en las décadas de 1930 y 1940, con pioneros como Alan Turing y Claude Shannon. Turing sentó las bases de lo que hoy conocemos como algoritmos, mientras que Shannon estableció la teoría de la información. Estas ideas teóricas pronto dieron lugar a desarrollos prácticos como la ENIAC, la primera computadora electrónica de uso general, en 1945. La transición de tubos de vacío a transistores en los años 50 permitió computadoras más pequeñas y eficientes, abriendo camino a los circuitos integrados y los microprocesadores de los años 70. En esta etapa, la computación pasó de ser un lujo exclusivo de gobiernos y grandes corporaciones a un recurso accesible para la investigación académica y, más tarde, para hogares y negocios. El desarrollo de lenguajes de programación como Fortran y COBOL, junto con la creación de sistemas operativos básicos, hizo que las computadoras fueran más amigables y funcionales. Este avance tecnológico sembró las semillas de una revolución que transformaría el mundo. La conexión global, el nacimiento de Internet. En la década de 1960, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPA, desarrolló ARPANET, un sistema que permitía a computadoras ubicadas en diferentes lugares compartir información. Fue aquí donde nacieron conceptos como el correo electrónico y los protocolos de comunicación. En los años 80, la adopción del protocolo TCP/IP unificó las redes dispares, permitiendo una conexión fluida entre ellas. El verdadero cambio llegó en 1989, cuando Tim Berners-Lee creó la World Wide Web, una interfaz que hizo que la navegación y el acceso a información fueran más sencillos. Este desarrollo democratizó el conocimiento y dio lugar a una explosión de contenido en línea. El primer navegador web, Mosaic, apareció en 1993 y facilitó el uso de Internet para el público general. En pocos años, lo que comenzó como una herramienta académica se convirtió en un espacio para la comunicación, el comercio y el entretenimiento global. El impacto social y cultural de Internet. Internet revolucionó cómo nos conectamos. El correo electrónico sustituyó cartas físicas, las redes sociales cambiaron cómo interactuamos y la mensajería instantánea permitió conversaciones en tiempo real a miles de kilómetros de distancia. Plataformas como Facebook, Twitter e Instagram no solo conectaron personas, sino que también moldearon opiniones públicas y movimientos sociales. El entretenimiento también cambió. De comprar discos en tiendas, pasamos a consumir música en Spotify. El cine se transformó con plataformas como Netflix
y los videojuegos se volvieron experiencias en línea masivas. El comercio electrónico, liderado por gigantes como Amazon y Alibaba, redibujó el panorama del consumo global. Sin embargo, estos avances trajeron consigo retos como la brecha digital, la privacidad en línea y la desinformación, que todavía enfrentamos hoy. Innovaciones tecnológicas de la era digital. La llegada de los teléfonos inteligentes en la década de 2000 marcó otro gran salto. Estos dispositivos portátiles integraron múltiples funciones: comunicación, entretenimiento, fotografía y acceso a Internet. Empresas como Apple y Samsung lideraron esta transformación. Simultáneamente, la computación en la nube cambió la forma en que almacenamos y procesamos datos, mientras que la inteligencia artificial comenzó a integrarse en aplicaciones diarias, desde asistentes virtuales como Siri hasta recomendaciones personalizadas en plataformas como YouTube. El desarrollo de redes de alta velocidad, como el 4G y el 5G, mejoró la conectividad y permitió experiencias inmersivas en tiempo real. Por su parte, tecnologías emergentes como la realidad aumentada, el blockchain y el Internet de las cosas, IoT, prometen redefinir industrias completas. Retos y dilemas éticos de la revolución digital. Con grandes avances vienen grandes responsabilidades. La revolución digital trajo consigo preocupaciones sobre la privacidad, con empresas recolectando grandes cantidades de datos personales. La automatización, por otro lado, amenaza trabajos tradicionales, forzando a muchas personas a adaptarse o quedar relegadas. La dependencia tecnológica también plantea desafíos a la salud mental, desde el estrés por estar siempre conectado hasta la adicción a las redes sociales. Finalmente, el poder concentrado en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas genera inquietudes sobre monopolios y control de la información. El futuro de la tecnología y la sociedad digital. A medida que avanzamos, tecnologías como la computación cuántica y la inteligencia artificial avanzada prometen resolver problemas que hoy parecen imposibles. Sin embargo, debemos asegurarnos de que el progreso sea sostenible y ético. Educarnos sobre estos temas será crucial. Comprender las implicaciones de la tecnología y promover una regulación equilibrada garantizará que las herramientas digitales se usen para el beneficio común, en lugar de intereses particulares. Reflexión final y cierre del episodio. La revolución digital nos muestra el poder del ingenio humano. Desde las primeras computadoras hasta la era de Internet, cada avance ha transformado nuestra sociedad de maneras profundas. Sin embargo, también nos recuerda la importancia de usar estas herramientas de manera responsable y consciente. Reflexiona. ¿Cómo utilizas la tecnología en tu vida diaria? ¿Qué podrías cambiar para tener una relación más equilibrada con ella? Gracias por acompañarnos en este episodio de Viaje a través de la historia. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando los eventos que moldearon nuestro mundo.